Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los que meditamos en la palabra de Dios y nos gusta terminar nuestros días meditando en la palabra del Señor. Hoy ya es miércoles, increíblemente esta semana dio un salto gigante, ya estamos a la mitad de esta semana de 21 de julio, miércoles 21 de julio. El día de ayer se celebró el Día de la Independencia de Colombia, fue día festivo y por lo tanto dimos un brinco gigante hasta el miércoles. Hoy, día de arpa y copa, están terminando a esta hora 8 de la noche la alabanza, la oración que fue continua desde las 6 de la mañana sin parar. Yo los sigo invitando, vengan a los tiempos de alabanza, a los tiempos de oración, especialmente al tiempo de arpa y copa los miércoles, es de una bendición gigante. Dios aquí tiene respuestas, Dios aquí trae sanidades, paz, seguridad a todos los que nos acercamos para adorarle, para alabarle y para orar y para poner todas nuestras peticiones delante de él. Entonces la invitación sigue abierta todos los miércoles de 6 de la mañana a 8 de la noche, alabanza y oración continua, sin parar y sin descansar. Hoy les voy a compartir una palabra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, la historia de cómo el rey Saúl es rechazado por Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Es lo que vamos a leer hoy en el capítulo 15. Pero antes, los voy a invitar a que oremos y le entreguemos esta meditación de esta noche al Señor. Señor Jesús, hoy en esta noche queremos darte gracias, por esta semana, que ya llegamos hoy a la mitad de la semana, pidiendo tu bendición, pidiendo tu compañía, pidiendo tu presencia en medio de nosotros, que tú estés con nosotros, que tú nos sigas guardando, que tú nos sigas cuidando. Y en esta noche especialmente te pedimos que guardes, que bendigas tu palabra, que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra traiga consuelo, traiga paz, traiga descanso, traiga sanidad a nuestra vida, restauración y transformación. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como les conté, hoy vamos a leer el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Vamos a leer la historia de cómo Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue rechazado por Dios y por qué fue rechazado. La historia comienza con Samuel, ¿cierto? El profeta le dice a Saúl que él debe de ir a luchar contra los amalecitas porque Dios ha decidido destruir a los amalecitas por su pecado. Y le da una orden directa a Saúl. Él debe de ir, debe derrotar a los amalecitas y debe de matar a todos. Y no puede dejar nada del botín, debe destruirlo todo. Esa es la orden que Dios le da a Saúl, perdón. Pero Saúl perdona al rey, a Agag, al rey de los amalecitas, lo perdona. Y además dejan lo mejor de los terneros, de las vacas, de las ovejas, dejan lo mejor, lo deja Saúl para su ejército. Llega Samuel, el profeta Samuel, y le pregunta por qué ha desobedecido a Dios. Y él insiste en que él no ha desobedecido a Dios, que él cumplió con todo lo que Dios le había dicho cuando claramente no fue así. Pero él insiste en que sí. Y ante el rechazo de Samuel, Saúl le dice, yo sí guardé las ovejas, los carneros, pero es para hacerle un sacrificio a Dios. Él trató de arreglarla. Y entonces ahí es donde vamos a leer versículo 22 y 23. Le respondió entonces Samuel, a Saúl. Le pregunta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que los sacrificios y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Ahora, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí está la determinación de Samuel, de Dios a través del profeta Samuel, de rechazar a Saúl. Ahora vamos a ver por qué. Saúl le dice, yo sí he cumplido lo que Dios dijo, solamente
que no matamos a todas las ovejas y las vacas porque le íbamos a hacer un sacrificio a Dios. Pero Samuel le pregunta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcamos sacrificios o que le obedezcamos a lo que Dios nos dice? Y eso es sumamente importante. A veces nosotros creemos que porque estamos haciendo buenas acciones agradamos a Dios. Pero lo más importante para Dios es que nosotros obedezcamos. Que nosotros obedezcamos lo que dice su palabra. Voy a tomar un ejemplo que puede ser susceptible para muchos, pero si le cae, me alegro mucho. Dice así mi ejemplo. Pasa mucho con el diezmo. A veces las personas consideran de una bondad de su corazón utilizar el dinero de su diezmo, de su ofrenda para el Señor. Consideran que lo mejor es invertirlo de pronto en una obra de caridad, en una obra benéfica, o invertirlo en un mercado para una familia pobre. Y aquí es donde aplica la misma palabra que Dios le dice a Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan ese tipo de sacrificios o que se le obedezca primeramente? Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es obedecer a Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra, estamos buscando qué cosas Dios nos pide que hagamos o que dejemos de hacer. Qué cosas debemos de cambiar en nuestra vida para así agradar a Dios. Debemos de meternos en la cabeza. Lo que más le agrada a Dios es que le obedezcamos. Si los miércoles estamos aquí orando de 6 de la mañana a 8 de la noche es porque estamos obedeciendo a Dios. Porque Dios un día nos dijo a través del pastor Manuel, nos dijo, quiero que haya alabanza continua en el altar. Que el fuego no se apague en el altar. Y entonces estamos obedeciendo a Dios, más allá de los sacrificios, más allá de lo que nosotros consideramos que a Dios le agradará, la obediencia, obedecer a Dios. Y dice, la rebeldía, y la rebeldía muchas veces es, como lo decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. A veces, sin querer queriendo, somos rebeldes. La rebeldía es tan grave como la adivinación. La arrogancia es tan grave como la idolatría. Y Saúl, el rey Saúl, fue rebelde, no obedeció a Dios. Yo me imagino que razonamos. Yo a veces también razono ese tipo de cosas. Dios dice, acaben con todo, y uno dice, pero ¿por qué? Y la verdad es que Dios sabe por qué, y a veces usted y yo no sabemos por qué. Y por eso es tan importante la obediencia. A veces no sabemos por qué. Y no es que no podamos preguntar por qué. Yo soy uno de los que me encanta usar la mente, la razón, y siempre le pregunto a Dios por qué. Yo tengo que entender el por qué esto. Y a veces no lo entiendo. Pero cuando llego a esas oportunidades en las que no lo entiendo, tengo que obedecer, avanzar, seguir. Eso no me puede detener. Lo más importante es la obediencia. Pero el por qué, a veces no lo sabemos. A veces no sabemos por qué. Dios manda a veces a matar a todos los niños, a todos los bebés, a todas las mujeres. Y uno dice, ¿por qué? A veces no sabemos el por qué. Dios conoce el por qué y siempre hay una razón. Eso sí, yo sí, de eso estoy seguro. Siempre hay una razón. Aunque a veces no conozco la razón, siempre la hay. Una vez estaba leyendo en la Biblia que capturaron unos reyes y les cortaron los dedos pulgares de los dedos de las manos y de los pies. Y yo dije, no, pero eso ya es tortura. Le cuestioné a Dios por qué hace eso. Y Dios me decía, sigue leyendo. Y yo, no, pero ¿por qué? Y él me decía, sigue leyendo. Y seguí leyendo. Y el rey al que le hicieron eso dijo, como no recuerdo el número, pues dijo, 50 reyes comían migajas debajo de mi mesa a los cuales yo les había cortado los pulgares de las manos y de los pies. Yo no sabía por qué Dios mandó hacer eso, que me pareció tortura y me pareció horrible. Pero la persona a la que se le hicieron, el rey al que se lo hicieron, sí sabía por qué. A veces no entendemos por qué y necesitamos simplemente obedecer a Dios. Y posiblemente más adelante, con el tiempo, iremos entendiendo los porqués. Pero lo más importante es la obediencia. Seguramente a usted y a mí no me parece por qué Dios mandó a que todo el ganado de los amalecitas se tenía que destruir. Servían las ovejas y servían las vacas tal cual como lo hizo Saúl. Pero Dios tenía una razón. No se la reveló a Saúl. Saúl simplemente tenía que obedecer. Los voy a invitar a que oremos para que Dios nos ayude y nos enseñe a obedecer, aunque muchas veces no entendamos por qué. Porque aquí hay algo muy delicado. Finalmente, como le dijo Samuel a Saúl,
Hoy eres rechazado como rey sobre Israel. La obediencia llevó la desobediencia llevó a Saúl a ser rechazado por Dios. Y ni usted ni yo queremos ser rechazados por Dios. Queremos es aprender a obedecer. Me voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos gracias por tu palabra, por podernos acercar, por poder meditar en tu palabra. Hoy te pedimos, ayúdanos a obedecerte más. También queremos entender tus razones, tus propósitos, porque los tienes, sabemos, estamos seguros de que tienes razones y propósitos para cada cosa que nos pides. Pero para las razones que aún no está en tu voluntad que comprendamos o que nos sean reveladas, te pedimos, ayúdanos a obedecer aunque no entendamos. Que el obedecer sea lo más importante para nosotros, más que los holocaustos, más que los sacrificios. Obedecer tu palabra. Que cuando nos acerquemos a tu palabra estemos buscando cómo podemos obedecerte, en qué podemos obedecerte, cómo podemos obedecer mejor a nuestro Dios, para que no seamos como Saúl y un día lleguemos a ser rechazados. Te pedimos en esta noche, sigue guardando, sigue cuidando de todos nosotros, de tu iglesia. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, que esta meditación les sirva para que sigan meditando en la palabra de Dios, en todo lo que Dios demanda, obediencia. Hasta luego, Dios les bendiga.